Fue toda una infancia marcada por el bullying. Me llevan y me encierran en un baño, tirado en el piso. Lo que más a mí me marca es el silencio que hubo detrás. Me diagnostican con trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. Es tan agotador vivir así, porque es por todo. ¿Cuál fue el momento más oscuro? Fue a principios de este año, porque... Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Estás nervioso? Muy nervioso. Muchas gracias por recibirme, Tati. Estoy nervioso, pero cuando enfrento estas situaciones trato de poner ahí una máscara para que me ayude a enfrentarlo. ¿Por qué tenías ganas de estar hoy acá? Tenía ganas de estar porque creo que es también un poco por lo que mi libro, que es lo que después vamos a hablar, lo escribo o lo saco a la luz, que es porque mucho tiempo no pude hablar. Y ahora que puedo, quiero hacerlo para poder ayudar a otras personas que vivieron o que están viviendo la misma situación que viví yo. ¿Hay algo de sanar a ese niño? Muchísimo. Estoy en un proceso que creo que con cada mensajito que me llega o con cada devolución que me llega de lo que está pasando con el libro, con lo que estamos haciendo, sana un poquito a ese niño. El libro del que estamos hablando es este, No soy el ansioso. No soy el ansioso. Ahora vamos, por supuesto, a recorrer la historia que te trae hasta este libro. Quiero decir que el libro es muy hermoso. Trae una libreta que ahora me vas a explicar. Dale. ¿Por qué hay una libreta? Y cada libro es diferente, me explicabas. Así es. Cada libro es diferente. Cada libro, si conozco a la persona, lo preparo pensando en esa persona. Y es distinto porque yo digo que el libro es como una experiencia, ¿no? No es solo un libro, sino que vas recorriendo y te vas encontrando cosas en el libro y ningún libro es igual al otro, porque en esa experiencia te vas encontrando con todos los libros con cosas distintas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés? Tengo recuerdos de una primera infancia linda, o sea, antes del entrar a la escuela primaria, de una infancia linda. Los pocos recuerdos o lo que sacas de fotos o de anécdotas es linda, muy acompañado y siempre muy pegado a mi hermana, que hoy también está acá conmigo, porque cuando busco fotos me es difícil encontrar una foto solo, siempre está ella al lado y eso habla mucho de ella. Y tengo una primera infancia, recuerdos lindos, recuerdos agradables con mi familia, que bueno, se empiezan a opacar un poco cuando entro a la escuela primaria. ¿Una casa en la que estaba todo bien? Una casa ahí en ese momento en la que estaba todo bien. Sí, sí. Salud, una economía ahí tranquila. Estábamos. Sí, estábamos una familia tipo normal. ¿Y papás que los querían? Exactamente, sí. ¿Qué pasa cuando empezás la primaria? Cuando empieza la primaria, empieza la época más dura de sufrir bullying desde primer grado hasta, ya es hasta séptimo grado la primaria, y no obstante, yo después para pasar a una escuela, pasé a una escuela secundaria, que allá es de octavo, y después tener el polimodal, yo dije, bueno, acá paso a la secundaria, me libero del... Y bueno, no, se transformó el bullying por ahí en las formas, pero fue toda una infancia y toda una adolescencia marcada por el bullying. ¿Desde primer grado? Desde primer grado. Empezó siendo el bullying por mi físico, por mi tono de voz, por mi espalda. Tengo problemas de curvatura de espalda, entonces por mi espalda, mis orejas, mi voz, hasta la ropa que usaba, porque tenía muy buen desempeño académico, entonces eso también era motivo de bullying. Un bullying que llamamos hoy, ¿no? Esto ya estábamos hablando hace 20 años atrás, en la que ni siquiera usábamos la palabra bullying. ¿El bullying era verbal o pasaba a lo físico? El bullying era constante, verbal, pero pasaba a físico, a empujones. Llega a dos situaciones que por ahí son las que más me marcan a mí, que son empujándome y pegándome, me llevan y me encierran en un baño, me dejan encerrado ahí hasta que alguien entra que no era de ese grupo, abre
No obstante, yo hablo con la maestra y no era lo primero que vas y decís, le contás a la maestra lo que te pasó. Y bueno, lo que pasó, la consecuencia de eso fue que volvieron a hacerlo, ¿no? Creo que como decía yo recién, que no teníamos palabras para nombrar esto como bullying. Creo que también los docentes en esa época no tenían muchas herramientas, pero bueno, tampoco justifico lo que pasaba. Ese episodio que duele tanto, ¿te acordás en qué grado sucedió? Sí, fue en sexto grado, un año antes de terminar la primaria. ¿Dónde te encerraron? Era en el baño de varones, eran baños de una escuela pública que no estaban en las mejores condiciones, entonces tirado en el piso, ya sabrás, en las condiciones que estaba ese baño. Y lo peor de todo eso era que yo sabía que salía de ahí, me limpiaba un poco y me iba a sentar al grado a seguir, ¿no? Eso era lo más... ¿Te habían pegado ese día? Sí, hasta encerrarme, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que vos te diste cuenta que te dolía lo que estaban haciendo tus compañeros? Yo creo que siempre fui consciente que me dolía. Es más, siempre fue un grupo de varones el que me hacía bullying. Entonces, ¿yo qué hacía? Iba y me juntaba con las chicas, porque las chicas no... Y eso también era motivo de bullying, porque era el que se juntaba con las nenas. Entonces, como que siempre estuvo esa incomodidad y ese siempre sentirme de que, incluso es algo que digo yo, dos de las peores cosas que pasan en los chicos que sufren bullying o los que alguna vez lo sufrimos es, primero, que lo normalizás y segundo, que terminás creyéndote que te mereces eso o que es lo que te toca. Eso creo que es lo más duro de pasar por esa etapa. Ahora vamos a volver a estos episodios puntuales y a lo que pasaba, pero ¿tenías amigos? Justamente ayer hablaba con una amiga de la vida, de fuera de la escuela, que me decía, después de lo del libro ninguno te escribió, ninguno se animó. Y hay una persona que dentro de la escuela era un testigo y un cómplice de los que me hacían bullying. Si bien no era el que me hacía directamente a mí, siempre está el grupito de los 2 o 3 que están parados atrás apoyando. Pero saliendo de la escuela, era la persona que me iba a llevar la tarea cuando yo estaba enfermo. Era la persona que iba a jugar a veces conmigo a mi casa. Entonces yo creo que también él tenía miedo, ¿no? Porque si se ponía de mi lado, iba a pasar lo mismo que estaba pasando yo. Entonces yo siento que sí, que tenía amigos, sobre todo amigas, no podían defenderme. Y en esa, te digo, en esa época era como estaba muy normalizado el que te hagan burla, en que se rían de tu cuerpo, el que te empujen, porque era el juego del niño. Pero había un sufrimiento enorme. Enorme. Y lo que más, repito, lo que más a mí me marca o lo que más me hace sufrir no es, o sea, si bien es todo esto que estamos hablando, es el silencio que hubo detrás. ¿No podías contarle a nadie? Yo creo que nunca conté nada. Primero porque nosotros íbamos a la escuela a la tarde, al turno tarde, salíamos a las 6 de la tarde y mi mamá llegaba de trabajar, mis papás siempre trabajaron doble jornada o doble turno y mi mamá llegaba de trabajar a las 8, 8:30 y era mi tiempo de ser feliz, ¿no? Yo encima decía, mi mamá llega con, no sé, 8, 9, 10 años, mi mamá llega recontra cansada del laburo, mi papá también, yo no voy a estar trayendo otro problema más. Entonces era como, yo siento que era mi respiro del día, ¿no? Cuando llegaba mamá y nos poníamos con mi hermana a ver la tele, a jugar a algo, yo en ese momento yo no demostraba nada, siempre lo callé. ¿Tu hermana iba al mismo colegio? Mi hermana sí. ¿Y ella se dio cuenta en algún momento de lo que pasaba? No. Tampoco. Mi hermana fue la primera a la que le conté y creo que fue hace 2 años atrás. Y mis papás se enteran este año de lo que yo pasé a través del libro. Lo que vos decís, la importancia de hablar. Sí, ¿no? Ellos se enteran a través del libro.
En el colegio nadie se dio cuenta, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. La única vez que yo intenté, que te contaba, yo intenté hablar, fue peor lo que me pasó. Entonces yo dije, no, no es este el camino, evidentemente. ¿Hicieron lo mismo? Fue peor, me volvieron a encerrar, me volvieron a pegar, o como se repitió esa escena del baño, que es como que es la que tengo muy grabada. Las agresiones eran siempre hacia vos, ¿no? Nadie, ni siquiera verbalmente, involucraba a tu familia. Lo pregunto porque me tocó hablar con algunas personas que los ataques, el hostigamiento tenía que ver con su familia, con sus orígenes, con la posición económica, con padres que tal vez, algún padre que se había ido de la escena y el dolor tenía que ver con eso. Acá se metían directamente con vos. Era directamente conmigo. Y era sobre todo, como te digo, lo físico. Eso era lo principal, el físico. Y mi personalidad, mi voz, incluso mi ropa. Me acuerdo una escena, pero patente, en 7º grado, de que yo había llevado una marca que se había hecho conocida por una novela que en ese tiempo era novela de nenas, ¿no? ¿Qué novela era? Floricienta. Las zapatillas que... Somos fans de Floricienta. Entonces yo era el primero en la escuela que llevaba esas zapatillas, ¿no? Fue motivo de burla, hasta un mes después que empezaron a caer todos con las mismas zapatillas. ¿Las seguiste usando las zapatillas? Obvio. O sea, había algo tuyo que igual sí. seguía sosteniendo. Sí, eso yo siempre lo resalté, incluso en terapia lo hablamos mucho, de que a pesar de todo, y a pesar de dudar tanto de me lo merezco, no me lo merezco, nunca dije voy a cambiar esto. Había cosas que no podía cambiar, o sea, cuestiones físicas, cuestiones que no las podía cambiar, y cuestiones de personalidad, dije no las voy a cambiar. El proceso mío terapéutico así viene de larga edad, viene hace 12 años que hago terapia psicofarmacológica, o sea, no tanto de las dos tengo, por los 2 diagnósticos que tengo, que es trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. Y en terapia empieza a salir todo esto que estaba escondido, que ni siquiera mi terapeuta lo sabía. Empieza a salir porque empezamos a buscar, bueno, ¿de qué viene este miedo a tu exposición? Tu miedo a cosas que eran comunes de la vida. Y ahí es cuando yo empiezo a contar algo que para mí estaba, como lo había callado todos los años, lo había tapado y lo había dejado ahí. Porque yo cuando termino la secundaria me voy a otra provincia a estudiar. Entonces fue como listo, esta etapa queda allá. Pero vos... ¿Te lo habías olvidado o solamente no hablabas de eso? No hablaba de eso. O sea, sabías. No me lo había olvidado. Sí, sabía. Vuelvo a ese niño. Termina la primaria y uno tiene la fantasía de que las cosas cambien. Sí. Pero bueno, el pueblo es muy chico y solo 2 escuelas secundarias, entonces bueno, la mitad de los chicos que iban conmigo a la primaria siguieron conmigo en la secundaria. Y ahí sí el bullying se transformó más en solo verbal, pero verbal muy cruel. Ahí sí era mucho por el rendimiento académico, o sea, que te vaya bien era lo peor que podías hacer, que te vaya bien en la escuela. Mi papá trabaja en esa escuela donde fuimos los dos, o sea, tienen puesto por cambio de función administrativo, entonces también era motivo de estar tu papá en la escuela. Y era motivo de burlas o de señalarte, pero también hubo situaciones de amenazas, heavies, que uno con el tiempo las ve para atrás y en ese momento no éramos ni siquiera conscientes. Esa escena también está muy grabada en mi mente, que si esto lo ve mi compañera que estaba al lado mío, porque fue a los 2, que pasó una persona que no me quería, o sea, evidentemente no estaba en su círculo que quería. Y la frase textual que dijo fue: a estos 2 hay que acuchillarlos, cuando pasó por el lado nuestro. Y creo que nosotros en ese momento no tomamos dimensión de lo que nos había dicho, ¿no? O como dijimos, no sé, no, ni siquiera lo contamos a nadie, fue como algo que hablamos entre nosotros y fue como... Pero ahora digo, mirándolo para atrás, digo, y con todo lo que está pasando hoy en día, llegar a ese nivel de agresión o de amenaza simplemente por Existir.
¿Era un compañero Era tuyo? una persona que iba a un curso que, bueno, no sé si se hace en todo el país o en Mendoza, era un curso donde van chicos que han repetido muchos años y, bueno, es como que se les da para que puedan adelantar en menos cantidad de tiempo. Era un alumno del colegio. Era un alumno del colegio. ¿En algún momento te creíste algo de lo que te decían? Sí, o sea, de las burlas, yo como te digo, primero lo normalicé, era mi día a día, y te lo terminas creyendo. Es como, bueno, es la realidad que me toca, mis orejas son feas, mi espalda es horrible, mi personalidad también, y te lo terminas creyendo. Es tanto la insistencia en eso, y yo no liberando por ningún lado, que sí, yo me lo creía, yo la pasaba mal, incluso ahí el cuerpo me empieza a dar las primeras señales en la primaria. ¿En la primaria? En la primaria, algo que yo todavía ni siquiera he hablado con mi mamá, yo tenía muchos dolores de panza. Eran puntadas que me daban acá en la boca del estómago y me doblaba del dolor. Y bueno, me hicieron muchísimos estudios y ahora veo que lo único que me dieron fue hacer una dieta. Nada más, no había nada, no tenía nada. Y ahora pienso que puede ser que mi cuerpo estaba tratando de decirme algo que la boca no decía, ¿no? Y en la secundaria sí fue más evidente que fue algo directamente relacionado con eso, porque también lo cuento en mi libro, era sistemático, pero Tatiana sistemático era comer, ir al baño, vomitar y salir al colegio. Limpiarme las lágrimas, nadie sepa que yo había vomitado y salir a la escuela. Esa era mi rutina del día a día. ¿Salías de la escuela porque te sentías mal y te dejaban ir? ¿O salías No. de la escuela, era tu horario? Era antes de entrar. Yo almorzaba antes de entrar, o sea, porque yo iba a la tarde. Almorzaba en mi casa, vomitaba y me iba a la escuela. Cuerpo que empezaba a procesar lo que se le venía a la tarde, ¿no? Exactamente, se preparaba. Yo digo también que mis recreos, sobre todo en la primaria, eran una sala de espera. Era esperar qué tocaba hoy, ¿no? Porque encima no fue algo que fue un año y después calmó. Sí hubo momentos que más, momentos que menos, pero fue algo constante durante toda la escuela primaria y secundaria. No podías hablar con nadie. En la primaria yo, como te digo, mi pensamiento era voy a disfrutar a mamá en el momento en el que está y voy a como lo mal que lo había pasado, bueno, en este momento tengo oportunidad de pasarla bien, no quiero volver a eso. Y en la escuela secundaria fue más difícil porque en casa la situación no era la mejor. Tenía a mi mamá atravesando un cáncer de mama, había perdido el trabajo. En un mes nos pasaron muchas cosas familiares en el que yo decía no voy a traer, o sea, no voy a traer algo más a todo esto que está pasando. Hace poquito pude hablar con mi mamá, lloramos muchísimo los dos, porque ella se dio cuenta que yo en ese momento era invisible en mi casa. Los protagonistas o los que le estaban pasando cosas eran otros. ¿Y cuál era la válvula de escape? Siempre mi salida fue escribir. ¿Desde chico? Desde chico. Yo empecé a escribir desde primer grado. Siempre tuve mucha facilidad. Nombro y dedico mi libro a mi señorita Gladys. ¿Sí? Lo vi. ¿Por qué? Porque ella fue mi maestra de primer grado y yo desde primer grado empezaba a escribir mis primeros cuentitos o mis primeras ideas, ¿sí? Y ella no me corregía, tenía yo una cantidad de errores terribles y ella no me los corregía. Entonces mi mamá cuando detecta eso, que la señora no está corrigiendo los errores, va a hablar a la escuela y dice, ¿por qué no le están corrigiendo los errores? Y mi señora Gladys, en su sabiduría enorme, le dijo, Iván tiene una imaginación, una libertad para escribir, que si yo le pido que se enfoque en cómo se escribe cada palabra, lo voy a coartar. Dijo, a él le encanta leer y le encanta escribir. Entonces, durante el tiempo lo va a ir mejorando. Y no se equivocó. Hoy, gracias a Dios, escribo sin errores. Pero esa válvula fue
propia, la escritura. Sí. No hubo terapia en la secundaria, no había ningún amigo en la secundaria tampoco que... Nadie lo supo. Nadie lo supo hasta que yo empiezo hace 12 años. Hace 12 años es cuando se destapa la olla, porque es cuando sufro mi primer ataque de pánico, estando en San Luis. Me había ido a estudiar a San Luis. ¿Qué te fuiste a estudiar? Licenciatura en bioquímica. Y me fui solo, no conocía a nadie allá. Y bueno, ahí sí dije, bueno, esto sí es un reseteo porque acá... Me quedo ahí. Sí. ¿Hubo un alivio? ¿Hubo un poder Sí. empezar de nuevo? ¿O No, ahí sí hubo un pesaba? alivio. Ahí sí hubo un alivio porque no me conocía a nadie. O sea, yo arrancaba de cero ahí. Quedó la herida, por supuesto. Sí, pero... obvio. Y ahí fue cuando el cuerpo dijo... A mí me pasa mucho en el día a día que mi cuerpo habla no cuando está en el pico de lo más heavy, cuando relaja es cuando habla. Por supuesto, no soy psicóloga, ni quiero serlo, ni soy médica. Hablo desde, parece como cuando el cuerpo se tenía que estar defendiendo para subsistir, para sobrevivir. Exactamente. Estaba toda la adrenalina ahí. Sí. Cuando bajó, empezaron a aparecer. Sí, y ahí fue cuando apareció mi primer ataque de pánico, que yo no sabía lo que era un ataque de pánico. ¿Cómo los vivías vos, los ataques de pánico? El primero también lo recuerdo muy claramente porque fue volver de la facultad y acostarme y yo sentir que una presión en el pecho terrible, palpitaciones, sudoración en las manos, me temblaba todo el cuerpo, no sentía las manos y los pies y la idea era, yo me estoy muriendo. Pero no era algo, yo estaba clarísimo, me está dando un infarto. Y mi idea en ese momento fue, estoy solo en mi departamento, no me va a ver nadie si me muero. Entonces salí a caminar. Y caminé en San Luis, no sé, no me preguntes dónde caminé, por cuánto tiempo. Vuelvo en algún momento a mi departamento, llamo a mi mamá, le cuento lo que me había pasado y me dice mi mamá, venite a Mendoza, que vemos qué te está pasando, hacete chequeos. ¿Vos 20, 22 años? Claro, 22 años. Me hago los chequeos, todo bien, absolutamente todo bien. Voy al médico y me dice, mira, yo no te encuentro nada, no tenés nada. ¿Ya te dijo él que podía haber sido un ataque de pánico? ¿Vos sabías lo que era un ataque de pánico? No, en ese momento no sabía. Y cuando volvemos de un viernes fue cuando fui al médico y me dijo estaba todo bien. El sábado me vuelve a dar un ataque de pánico y mi mamá me subió al auto y me dijo vamos en este momento, que es donde está pasando, al médico. Y ahí el médico me dice una pregunta, son solo 2 palabras, pero que a mí me cambian la vida, que fue ¿tenés miedo? Él me preguntó eso. Yo no pude responder porque me largué a llorar. Creo que fue el soltar todo lo que venía en la mochila cargando. Y ahí me derivan urgente a un psiquiatra. Después de varios meses, porque el trastorno de ansiedad generalizada no se diagnostica en una sola sesión. Son varios meses en los que vas al psiquiatra y me diagnostican con trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Genial lo que me preguntas porque cuando a mí me diagnostican digo, bueno, ¿qué es esto, no? Porque ahora se habla mucho de ansiedad. A mí siempre me gusta aclarar que la ansiedad es una emoción normal, como la tristeza, bueno, lo vemos en las películas tan famosas, como lo tenemos todos y no va a desaparecer. El trastorno de ansiedad generalizada es cuando hay una preocupación que es constante, no se va, o sea, es todo el tiempo, por situaciones que son completamente normales, donde no hay ningún peligro y que te impide o que te limita las cosas que haces en la vida. O sea, ya cuando te empieza a limitar, ahí ya hablamos que es un... ¿Te puedo pedir un ejemplo? Sí, yo empecé a quedarme solo, no juntarme con gente, porque yo pensaba, me invitaban a algún lado y yo decía, ¿en qué momento voy a hablar? ¿Voy a hablar? ¿No voy a hablar? ¿Les irá a caer bien lo que voy a decir? ¿No les irá a caer bien? ¿Cómo voy vestido? No sé si eran todas, y encima todos los finales de esos pensamientos son los peores. Voy a hablar cuando no tengo que hablar, voy a caer mal. Después, por ejemplo, yo me subí a un colectivo. Cuando hice las prácticas profesionales de mi carrera, iba a un hospital que tenía que tomarme un colectivo para ir. Yo ahí le pedí a una amiga que me empiece a acompañar 3 semanas antes de que yo empezara,
para que yo me acostumbre al recorrido, porque yo tenía miedo de, ¿es el colectivo o no es el colectivo? ¿Qué le tengo que decir al chofer? ¿Es acá donde me tengo que bajar o no es acá donde me tengo que bajar? ¿Me voy a pasar? ¿Me voy a tomar otra? Era todo, o sea, era todo y es, dijiste la palabra creo clave, es tan agotador vivir así, porque es por todo, es por todo. Yo recién en el colectivo, un colectivo me pude tomar solo a un lugar que queda muy cerca ahí de San Luis, que es Potrero de los Funes, que fue gracias a mi psico que me dio las herramientas para, bueno, animarme a ir solo a Potrero de los Funes, que queda 15 minutos, y fue el año pasado, con 33 años. ¿Hay una necesidad de control inmanejable? Lo que pasa es que es eso el miedo es a lo que no tenés control. A lo que vos no podés controlar, vos necesitas tener todo bajo control, y lo que no podés controlar es lo que peor te hace. Por ejemplo, el estar acá hoy con vos, ¿no? Yo no sé qué me vas a preguntar vos. Entonces yo anoche estuve maquinando, si me pregunta esto, si me pregunta... Pero hoy tengo muchas más herramientas que antes para cuando vienen esos pensamientos que son intrusivos, poder bajarlos. Y para poder estar sentado y acá. Hace 2 años esto es inimaginable para mí. ¿Pensamiento intrusivo es el término? Sí, pensamiento intrusivo, el pensamiento que viene y viene, y viene, y viene, y viene uno tras otro. Se apodera de todo. Claro, y ese pensamiento siempre es negativo, siempre es catastrófico, siempre es el peor escenario. Entonces, yo ahora lo que encontré con mi nueva psicóloga. Otro término que escuché o charlar una vez con mi analista es la idea de pensamientos rumiantes. Sí, ¿no? Es algo que no se va, el rumiar es algo, y es lo que decías vos recién, es agotador. Hay veces que a mí me daba ataques de pánico, o por ahí eran situaciones de mucha ansiedad que terminaban explotando en un ataque de pánico, porque son 2 cosas distintas, y llamaba a mi mamá llorando y le decía, yo no quiero vivir más así, porque yo estaba agotado, y no solo agotado mentalmente, porque eso va al físico. Yo tenía contracturas en el cuello, que tenía que hacer kinesiología todas las semanas, porque era tensión todo el tiempo, me despertaba con las manos que no las podía abrir del dolor de tenerlas toda la noche apretadas, los dientes, doblado de la forma más inimaginable de pasar una noche así, y después transitar un día con esa noche era cuesta arriba. Mi mamá ha sido, no sé, lo que me ha bancado, y a la distancia, ¿no? Porque a 300 kilómetros escuchar a tu hijo... ¿Podías trabajar? ¿Podías estudiar? Sí, es así. Yo empecé a estudiar licenciatura en bioquímica, la carrera yo no la terminé por cuestión del trastorno de ansiedad y las crisis de pánico que aparecen justo terminando de cursar la carrera, y ahí empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en empresas, todas dedicadas a la industria y a la gráfica, pero siempre desde un lado químico. Yo metía lo que sabía desde mi lado químico y desarrollo una muy buena carrera en innovación y desarrollo desde el lado ese. Y en eso no se me hacía difícil porque yo estaba muy seguro. Yo como estaba seguro de lo que hacía, seguro de lo que proponía, tenía buenos resultados. Entonces costaba más lo social. Sí. Pienso para atrás y el rendimiento académico siempre había sido excelente. Sí. Entonces había algo de eso que continuaba. Claro. ¿Cuál fue el momento más oscuro? Fue a principios de este año, antes de que saliera el libro. Porque... Perdón. ¿Quieres que paremos? ¿Que hablemos de otra cosa? No, no hay problema. Está bueno también hablar. Porque yo hablé con mis viejos y les dije que no quería seguir. El año pasado, el final del año pasado fue muy difícil para mí,
porque volvieron los ataques de pánico muy recurrentes, tenía 3 en la semana, entonces terminaba yo destruido, como te digo, no solo mentalmente, emocionalmente, físicamente, a raíz de eso y de que el trabajo que estaba no era compatible con lo que yo estaba atravesando. Y a pedido de mi familia y de mis médicos yo renuncio a mi trabajo. Y bueno, como dejar el trabajo, dejar de ser independiente, volver a tu casa, tiene un impacto muy fuerte que yo ya me venía preparando con la psico para decir, bueno, vas a dejar tu laburo, cuidado que va a pasar esto también, ¿no? Es un cambio de vida muy grande. Pero mis papás, mi papá, que con él tenía siempre una relación por ahí muy fría, él me dijo, si vos me querés hacer feliz, renuncia a ese trabajo y vení a estar con nosotros. Bueno, esa necesidad de cuidarte, ¿no? Sí, y yo, gracias a Dios, los escuché y volví a casa. Hoy estoy en casa y estoy yendo y viniendo a San Luis para terminar, para no dejar tantos años de esfuerzo, terminar una tecnicatura en laboratorios biológicos, que sería como un título intermedio. ¿Qué pasó con tus papás cuando les decís eso? Porque nada más terrible como mamá, pienso, ¿no? Que... Bueno, mi mamá destruida. Mi papá es un hombre por ahí más frío, ¿no? Más... Yo vengo de familia de agricultores, ¿no? Mis abuelos inmigrantes agricultores también. Entonces, su personalidad es así, ¿no? Lo que ellos aprendieron sobre el amor o las demostraciones de amor no son las que por ahí no es abrazarte y darte un beso, o tienen otras demostraciones de amor que uno de grande las aprende Esto a de ver. decirte, deja el trabajo, quiero que vengas a casa. Exactamente. ¿Pudieron ayudarte? Sí, me salvaron. Me salvaron y ahí yo, bueno, yo a fines del año, como te decía, a fines del año pasado es cuando estaba atravesando mi etapa más dura, pero estaba todavía en el trabajo, es cuando yo tengo un ataque de pánico en el trabajo. Yo trabajaba en un primer piso, estaba solo en el primer piso y empiezo a tener un ataque de pánico y lo único que tengo es hojas y una lapicera y con la peor letra que te puedas imaginar escribo lo que me está pasando. Nadie subía. Yo, bueno, con la ayuda de las técnicas de mi psicóloga, bajo, me calmo y... Vos ya sabías que era un ataque de pánico. Sí, yo ya lo sé identificar. Entonces lo escribo todo y luego lo paso y sube mi compañero de oficina, Horacio, al que le estoy muy agradecido también porque es otro ángel que Dios me ha puesto en el camino. Le digo, mira, esto me pasó recién. Y él me dice, esto tiene que ser un libro. Y ahí fue cuando yo hice el clic y dije, yo estuve mucho tiempo solo, mucho. Mi refugio siempre fue la escritura. Entonces tal vez hay otro Iván ahí afuera que está necesitando sentir que yo ahí abajo del título dice, no te doy una solución, yo te ofrezco mi historia. Ahora te voy a preguntar por qué no soy el ansioso, que me puedo imaginar algo, pero lo quiero preguntar. ¿Te lastimaste alguna vez? No, nunca. Era más la fantasía Sí. que el pasar al acto. Sí, es que es más, ahí había como una situación de impotencia, ¿no? Porque era el no querer estar más, pero saber que no ibas a hacer nada para no estar más, ¿no? Menos mal. Porque yo estoy de eso, o sea, incluso en ese estado soy consciente de que no voy a hacer nada, pero era como un pedido de auxilio tan grande que era como, bueno, ya no estar más es la única solución, ¿no? Fue durísimo eso. ¿Cuándo pudiste vincular todos los trastornos de salud mental con todo el sufrimiento de niño? Fue cuando cambié de psicóloga, que ahí es cuando puedo hablar de lo que me había pasado en profundidad, con detalles, y ella me va vinculando, me dice, ¿te das cuenta que esto es lo mismo que te está pasando ahora, pero en otra situación? O sea, tu forma de actuar ante esa situación es lo mismo, es el evitar,
el no exponerme, porque el estar escondido era, o sea, menos posibilidades de que algo me haga mal. Pasar desapercibido, claro. Entonces yo estaba muy solo, muy encerrado, no tenía 2 o 3 amigos que era yo ir a visitarlos a su casa. A mí me pasó que en los últimos años de trabajo yo hablaba con alguien el viernes a la tarde cuando salía a trabajar y recién volvía a hablar con alguien el lunes cuando entraba al trabajo. No hablaba con nadie desde el viernes al lunes, no hablaba con nadie. Entonces por eso es que ahí empiezo a vincular lo que había sufrido y el silencio que había habido de niño a lo que el cuerpo me estaba diciendo de grande. ¿No se cura la ansiedad? El trastorno de ansiedad, mi psiquiatra fue muy claro en eso. Primero yo tuve mucho prejuicio con el tema de la medicación, que muchos tenemos prejuicio con la medicación psiquiátrica, ¿no? Y él me dijo, vos lo que necesitas es estar bien, y para estar bien tenés que tomar esto. Y fue muy claro en eso. Y me dijo, mira, hay casos en los que podés conseguir herramientas que te dejen llevar una vida normal y que como que te liberes del trastorno de ansiedad porque ya tenés herramientas, o puede ser para toda la vida. No sabe, o sea, no me lo va a decir, no lo sé. No sé si va a ser para toda la vida o si en algún momento todo este trabajo que estoy haciendo va a tener un resultado que voy a decir, bueno, ya está, esta etapa la superé. La ansiedad no me abandonó, pero bajó el volumen y yo dejé de gritarle. Sí. Hay algo de esto, ¿no? Fue con eso. Fue con el libro. Porque en el libro yo cuento toda mi historia, cuento todo lo que pasó después y también cuento lo que está pasando hoy, que creo que es sumamente importante. El estar acá, el que mi libro está en la feria del libro. ¿Hay momentos de felicidad? Sí. Hoy sí. Hoy es un momento feliz para mí. El poder compartir este viaje con mi hermana, para mí. Ahora quiero leer un fragmento, pero no soy el ansioso. Sí. Explícamelo. Costó llegar ahí, ¿eh? Costó llegar a ese título. Porque incluso se está reforzando ahora el título. Una patología no nos define. Ya sea de salud mental, ya sea física, ya sea cualquier limitación que tengamos, no nos define. Cuando yo terminé de escribir ese libro, que fue juntando todo lo que había escrito durante muchos años, me di cuenta que yo no soy solo eso. Yo soy mucho más. Iván es mucho más que un trastorno de ansiedad y que una crisis de pánico. Y te digo que se refuerza mucho más ahora justamente por estos mensajes que me llegan de mamás que me dicen, mira, mi hijo gracias a tu libro pudo hablar, yo pude contarle algo a mi familia, en la mesa de casa pudimos hablar de este tema. Entonces a mí me refuerza mucho más no soy el ansioso, puedo estar dando una mano con esto que es mi historia. La terapia sigue, la medicación sigue, la respiración consciente, el escribir, el hablar, todo eso sigue. No como rutina desesperada, sino como decisión, porque entendí que mi objetivo no es dejar de tener ansiedad. Mi objetivo es estar bien. Y si para eso tengo que tomar algo, lo tomo. Si tengo que pedir ayuda, la pido. Si tengo que parar, paro. Si tengo que hablar, hablo. No me gusta tener trastorno de ansiedad, pero aprendí a no tenerle miedo. Así es. Hoy lo vivo así. Hoy lo vivo sin miedo. ¿Qué le decís a esas mamás que te escriben, que tienen hijos a los que no saben cómo ayudar porque están sufriendo mucho? Porque detrás de todo esto hay un sufrimiento enorme. Sí. Yo soy muy cuidadoso con eso, ¿no? Porque yo lo hablo siempre de mi historia. No, es tu historia, lo decís acá, lo decís en algún lugar. Esto no es un manual de autoayuda ni una guía para curarse. Es el testimonio de alguien que aprendió que la ansiedad es como una cicatriz que se queja cuando cambia el clima. No se ignora, no se oculta, simplemente se integra a la vida. Yo lo aclaro también, nosotros hablamos de tu historia, que no es la de ninguna otra persona, que no somos profesionales hablando de esto y es importante transmitirlo. Lo aclaro, sí, yo lo aclaro también por eso en mi libro. Yo lo hablo desde mi historia y de lo que me pasó a mí, porque hay mucha gente que sufre trastorno de ansiedad y lo vive de otra manera totalmente distinta. Y lo que yo contesto siempre es, primero, la frase clave a un niño que está pasando por eso es repetirle las veces que sea necesario que no está solo. Y otra es que no es culpable
de lo que le está pasando. Esas son, creo que, las dos frases que yo hubiese necesitado en ese momento, ¿no? Entonces creo que es eso lo que yo les transmito. Y siempre les transmito lo de buscar ayuda, obviamente derivar a buscar ayuda de profesionales, el hablar con la escuela. Si en la escuela no hay ayuda, bueno, buscar en otro. Siempre trato de eso, de guiarlos en lo que yo. Porque a raíz de esto yo también me sentí responsable de formarme y empezar a hacer capacitaciones sobre bullying, capacitaciones sobre salud mental, para justamente no hablar sin saber, que es muy peligroso. Te iban a estar viendo muchos de esos que te hostigaron, que te acosaron, que hicieron que la pases horrible. ¿Qué les decís? Yo no los culpo. Yo creo, tampoco los justifico, pero yo creo que son personas que la están pasando muy mal, y que necesitan en ese actuar elevarse ellos, sentirse seguros, sentir lo que no sienten en casa. Entonces yo nunca los culpé, nunca hablé, siempre cuando alguna vez doy alguna charla o algo, que han sido poquitas ahora, nunca hablo de victimario o de... Siempre hablo de la persona que hace bullying y de la víctima. Porque yo creo que, es más, una persona que sufrió bullying puede convertirse en una persona que hace bullying. Es muy común. Entonces siento que decirles nada, ni tampoco siento rencor ni nada, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy feliz, Tatiana. Hoy estoy feliz, vengo de una semana con una actividad muy feliz en una escuela de teatro donde me invitaron a hablar con los chicos adolescentes y que lo marqué como una de las experiencias más lindas de mi vida, porque se abrieron a hablar. Hoy estoy contenido por mi familia, hoy estoy haciendo un proceso de cambio, y el poder ayudar a otros desde mi historia y que eso que yo pasé hoy cobre sentido y diga, bueno, pasé todo esto, y es como hablaba con mi psiquiatra, yo no me quedo en el sufrí bullying. No, sufrí bullying y acá estoy, tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo ataque de pánico, me pongo re nervioso ahora acá, para que cuando salga me peor. Ay, no me digas eso. Pero estoy acá, estoy plantado, se puede seguir. No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con ello. Exactamente. ¿Seguís en tratamiento? ¿Seguís con la medicación? Sí. ¿Seguís cuidándote? Sí, sigo cuidándome. Sí. Yo deseo de corazón que se vengan todas cosas lindas. Muchísimas gracias. Che, felicitaciones. No, muchas gracias. Qué gran trabajo estás haciendo. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Iván. No, por favor, un gusto.